Ciao a tutti e benvenuti a Italianeando. En la lección de hoy vamos a ver tres verbos irregulares al presente de indicativo en italiano, que son dare, dire y fare. Empezamos por dare, que en español quiere decir dar. Antes de ver cómo se utiliza dare, tenemos que ver la conjugación. La conjugación es io do, tu dai, lui, lei da, y fijaos bien que este da lleva acento. Lleva acento porque así lo podemos distinguir de la preposición da. Lui, lei dà, noi diamo, voi date, loro danno, con dos N's. Loro danno. El uso principal de dare es como en español dar, es decir, ofrecer algo. Por ejemplo, il bambino dà una caramella a suo fratello. El niño da un caramelo a su hermano. El aspecto interesante de dare es que, dependiendo de la expresión en donde nos lo encontremos, va a tener un significado u otro. Por ejemplo, en esta expresión de aquí, dare una mano es como en español dar una mano, es decir, ayudar. En cambio, en estas dos de aquí, dare del tu, dare del lei, dare del bugiardo quiere decir tratar. Tratar de tú, tratar de usted, tratar de mentiroso. Más expresiones y más significados. Dare un esame, hacer un examen. Dare di matto, volverse loco. Matto es loco. Dare ai nervi, poner nervioso. Por último, tenemos el tercer caso. Este tercer caso es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una expresión, es dai. Si bien este dai tiene la forma de la segunda persona del singular del verbo dare, es decir, tiene la forma de tú das, no es el verbo dar, sino que tiene un significado especial, un significado autónomo. ¿Por qué? Porque tiene un significado propio. Por ejemplo, en estas dos frases de aquí, tiene dos significados. Dai, ce la fai. Este dai quiere decir venga, ánimo, que tú puedes. Ánimo o venga, que tú puedes. En cambio, este de aquí es un dai de reproche. Por ejemplo, venga, date prisa. Estás reprochando a alguien que tiene que darse prisa porque tú tienes que ir a algún sitio, por ejemplo. Entonces dirás, dai, sbrigati, venga, date prisa. Por lo tanto, este dai tiene un significado positivo, que sería este de aquí, que es para animar a alguien, y también puede tener un significado negativo de reproche. Nos vamos a encontrar también este dai en este tipo de expresiones. Ma dai. En italiano, ¿cuándo se utiliza esta expresión? Se utiliza cuando alguien os ha dicho una cosa que es difícil de creer. No sé, os han dicho, el mes que viene me voy a la luna. ¿Verdad que es difícil de creer que alguien se vaya a la luna en un mes? Vosotros vais a decir, ma dai. Sería como decir en español, ¿en serio? Este de aquí sería ma dai. Está expresando incredulidad. Por último, tenemos este e dai. Este e dai está expresando una molestia, que algo no nos está gustando. Por ejemplo, estamos en una fila y alguien está tardando muchísimo y nosotros estamos esperando en esta fila desde hace muchísimo tiempo. Lo que vamos a decir es e dai. En esta expresión es importante también el gesto, este de aquí, e dai, porque está expresando una molestia, algo que no nos está gustando. Perché magari te non lo sai nemmeno cos'è l'HCCP. Hazard Analysis and Critical Control Point. Dai. Brava, papá. Pasamos ahora a dire, que en español quiere decir decir. Como siempre, vamos a ver primero la conjugación y después los usos. La conjugación es esta de aquí.
Io dico. Tú dici. Y fijaos bien en la pronunciación. La C y la I es ci. Si no os acordáis de cómo se pronuncia, podéis ir a ver mi lección sobre la pronunciación en italiano. Tu dici. Lui, lei dice. Lo mismo, la C y la E hacen el sonido C. Lui dice. Noi diciamo. Diciamo. Voi dite. Loro dicono. La verdad es que dire no presenta ningún misterio porque se utiliza exactamente igual que en español. Por lo tanto, el uso principal de dire es expresar algo. Io dico quello che penso. Yo digo lo que pienso. Sin embargo, el aspecto más interesante de dire es que se utiliza muchísimo en las conversaciones informales, que es el punto 2, este que os he puesto aquí. Sobre todo en estas expresiones. Empezamos por esta de aquí, por esta y por esta, que quieren decir lo mismo. Tu dici o dici, que en español quiere decir tú crees. Por ejemplo, estáis hablando con un amigo y os ha dicho, mañana no tenemos que ir a trabajar. Vosotros decís, tú dici, tú crees o dici. Por último, otra forma que os vais a encontrar muchísimo en las conversaciones informales es esta de aquí, que expresa incredulidad. Esta expresión de aquí se acompaña con este gesto. Por lo tanto, cuando yo vaya a decir esto, diré, ma che dici? Que en español sería lo mismo que decir, ¿qué estás diciendo? Por último, nos vamos a encontrar dire en su forma en el infinitivo en algunos proverbios. Por ejemplo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y también en este proverbio de aquí. Il dire è più facile del fare. El decir es más fácil que el hacer. Solo una cosa, Drugo. Sarebbe? Devi proprio dire tutte quelle parolacce. Ma che cazzo dici, amico? Pasamos ahora al verbo fare. Fare è uno dei verbi irregolari più utilizzati in italiano. Antes de ver cómo se utiliza, tenemos que ver la conjugación, que la tenéis aquí. Io faccio. Acordaos que este sonido de aquí es cho. Y no solo, tenemos una doble C, por lo tanto el sonido va a ser más fuerte. Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Y lo mismo, tenemos doble C y además tenemos el sonido cha. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Con dos N's, súper importante. Pasamos a ver ahora cómo se utiliza el verbo fare. El uso principal de fare es hacer, es decir, está describiendo cómo realizar una acción. Como en español hacer. Faccio un po' di sport. Hago un poco de deporte. Otro ejemplo que os puede resultar útil es i bambini fanno i compiti. Los niños hacen los deberes. Otro aspecto interesante de fare es que cuando tenemos el verbo fare combinado con una profesión, tiene el significado de ser. Por ejemplo, Carla fa l'insegnante, que sería lo mismo que decir en italiano, Carla è un insegnante. Carla es profesora. Si queréis utilizar esta estructura de aquí, de fare más profesión, fijaos bien que es importante el artículo determinativo. Si no os acordáis de los artículos determinativos, os dejaré el link en descripción para que los podáis repasar. Uno de los aspectos más interesantes de fare es que tiene muchísimos significados dependiendo de la expresión en donde se encuentre. Por ejemplo, en estas expresiones que os he puesto aquí, fare tiene el significado de dar. Empezamos por estas tres de aquí. Estas tres
son sinónimos. Fare un giro, dar una vuelta. Fare 2 passi, dar una pequeña vuelta. Fare una passeggiata, dar un paseo. Luego os he puesto también esta expresión de aquí, fare in fretta, que quiere decir darse prisa. Y por último os he puesto estas expresiones de aquí, que expresan sentimientos o emociones. Por ejemplo, fare pena, dar pena. Fare paura, dar miedo. Fare schifo, dar asco. Si queréis utilizar una de estas expresiones de aquí, lo que tenéis que hacer es coger el verbo al infinitivo y luego lo tenéis que conjugar con una de estas personas de aquí. En otras expresiones, fare tiene el significado de llegar. Por ejemplo, fare tardi, llegar tarde. Fare in tempo, llegar a tiempo. En otras tiene el significado de quedar. Por ejemplo, fare una bella figura, quedar bien. Fare una brutta figura, quedar mal. Y luego, fare tiene muchísimos más significados. Por ejemplo, en esta expresión de fare presto quiere decir apresurarse. En fare a pugni, pegarse. Fare attenzione quiere decir tener cuidado. Y fare a pezzi, pegar o destrozar. Os repito lo mismo que os he dicho antes. Si queréis utilizar una de estas expresiones, tenéis que coger el verbo al infinitivo y conjugarlo dependiendo de la persona que queráis utilizar. Fumeggiante! È il momento di fare casino! G-A-S-I? No? Mi dispiace! La faccio!